Este coche no necesita presentación, cualquier persona le conoce. Lo hemos visto mil veces en camisetas, en dibujos, en todos los lados. Al igual que el Mini, el Beetle, el Fiat 500... El Citroën 2 caballos es un coche mítico. Y es que en este vídeo te voy a decir todo lo que necesitas saber sobre el Citroën 2 caballos. Por qué se llamaba 2 caballos aunque no tuviese 2 caballos, cuál era su historia, cómo era por dentro, cómo era por fuera. Y también te diré cómo se sentía al volante. Así que si quieres saber esto y más, quédate en el vídeo. Para empezar con el 2 caballos, os voy a decir de dónde viene el famoso nombre de 2 caballos. Y es que el nombre de 2 caballos venía porque la potencia original de este coche era de 2 caballos fiscales, pero no de 2 caballos reales. Concretamente, el primer 2 caballos tenía un motor de 375 centímetros cúbicos, es decir, un motor que lo podía tener perfectamente una moto, y daba 9 caballos reales. Afortunadamente esos 9 caballos eran de las primerísimas versiones, y este coche que tenemos aquí delante da bastante más potencia. ¿Y cómo es que este coche da más potencia que el primer 2 caballos? Pues bueno, primero de todo hay que decir que el 2 caballos es un coche que se empezó a producir en el 48 hasta el año 99, y esta unidad concretamente es del año 81. Y de hecho, si nos ponemos un poco exquisitos, el 2 caballos lleva con nosotros casi 90 años, porque ya se empezó a planear la producción del 2 caballos en el año 34. Concretamente con el modelo que estáis viendo aquí, con el 2 caballos TPV, el cual apodaron las revistas de la época como el Cíclope. Los objetivos principales del 2 caballos primigenio eran poder desplazar hasta 2 personas y 50 kilos de carga, alcanzar una velocidad de 60 km por hora, tener un consumo reducido y también poder transportar huevos en los asientos traseros, incluso por terrenos bacheados. Y con estas premisas en mente, ya en el año 37 Citroën sacó sus primeros prototipos. Este prototipo tenía asientos de hamaca, motor refrigerado por agua, estaba fabricado en aluminio, y cuando parecía que este coche se iba a comercializar, llegó el año 39, es decir, la Segunda Guerra Mundial, así que vimos un gran parón. Y no fue hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial cuando se empezó a reanudar el proyecto del 2 caballos. Aunque ahora bien, después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, todavía se tenía que abaratar más los costes del 2 caballos. Así que el 2 caballos definitivo, el primero que salió, pasó de tener un motor refrigerado por agua, como tenía el prototipo, a tener un motor refrigerado por aire, más barato de construir y más fácil de mantener, y también, en vez de ser de aluminio, pasó a ser de acero, más barato que el aluminio. Aunque ahora bien, no todos los cambios que tenemos en este nuevo 2 caballos son negativos, también tenemos ventajas respecto al 2 caballos prototipo. Por ejemplo, la caja de cambios, que en esta ocasión pasa de ser de 3 velocidades a 4 velocidades, y también se incorporan los 2 faros, mejorando así la seguridad. Para meternos un poquito más en detalle, hay que decir que la unidad que tenemos aquí está fabricada en Vigo, y es la versión 6CT. Un coche que le costó al dueño en el año 81 120.000 pesetas, unos 800 euros al cambio aproximadamente. Y bueno, antes de meternos con la estética de este coche, os voy a comentar un poquito sobre el motor. Y es que, como ya os he dicho, este coche estuvo en producción más de 40 años, de forma que sí, desde el primer hasta el último modelo, las mejoras en la potencia fueron sustanciales. Sin ir más lejos, el motor fue aumentando poco a poco en cilindrada, pasando de 375 centímetros cúbicos a 425 y finalmente a 602 centímetros cúbicos. Y a modo de resumen, el 2 caballos empezó teniendo 9 caballos, luego 12, 13, 18, 22 y finalmente la unidad que tenemos aquí tiene 29 caballos. De forma que desde la primera versión hasta la última la potencia se triplicó. Y de hecho, como curiosidad, el 2 caballos que tenemos aquí delante no tenía 2 caballos fiscales, sino que tenía 4 caballos fiscales. Primero de todo, este motor tiene 2 cilindros opuestos en posición horizontal. Es decir, es un motor muy similar a los boxer que tiene un Subaru, el Beetle o un Porsche. Y este motor tiene una ventaja bastante grande, y es que al tener los cilindros opuestos, el motor está situado más bajito y por lo consecuente el centro de gravedad es mejor. Y como es obvio, este motor, al tener 2 cilindros opuestos, tiene 2 culatas, y estas culatas están fabricadas en aluminio. Por cierto, tiene un único árbol de levas movido por piñones. Y bueno, como curiosidades a comentar en esta unidad, es que está muy bien conservada, de hecho no ha sido repintado, hasta el punto de que tenemos el código de color original ahí puesto. También en la parte inferior del coche encontramos la plaquita que indica que este coche fue fabricado en Vigo, no en Francia. Y también otro problema que tenían estos coches es que las tuberías del aire, caliente y frío, del exterior para la cabina, eran en papel y se podrían y al final terminaban por destruirse completamente. De forma que bueno, aquí tendría que haber unas tuberías que fuesen a la cabina del coche y ya no las encontramos. Otra cosa curiosa en este coche es el tema de la caja de cambios, que como veis está aquí, y el varillaje está unido de una forma muy sencilla a la cabina.
Aquí, como veis, tenemos el filtro de aire. Bajando un poquito más tenemos otra placa en la que pone Citroën Vigo. Y también otro aspecto característico de este coche es que estaba diseñado para el pueblo, para que la gente se hiciese su propio mantenimiento, de forma que aquí tenemos súper accesible la varilla del aceite y aquí tenemos la tapita para echar el aceite en el motor. La verdad es que estaba todo a mano. Y una pega de este motor es que era bastante ruidoso. Tenía la ventaja de consumir bastante poco en comparación a otros coches de la época, pero el ruido era un inconveniente. De forma que en la parte superior encontramos un aislante, que aunque tiene la función principal de que el capó no se queme, también nos sirve para eliminar el ruido que nos entra a la cabina. Y ya metiéndonos con la estética de este coche, ¿qué hay que decir? El 2 caballos es un coche mítico. Primero de todo, y empezando por la parte frontal, os tengo que hablar del parachoques. Empezando por el parachoques, estas unidades más modernas tienen estos topes en plástico. Aparte de ello, también hay que comentar y hablar sobre la calandra delantera. Y es que la calandra delantera en estas unidades es de esta manera, aunque las originales tienen esta otra estética. De hecho, las primeras calandras, las cuales a mi parecer eran un poquito más feas, tienen el detalle de que en esta parte hay un agujerito para arrancar el coche con manivela. En esta unidad en concreto también se puede arrancar el motor por manivela, pero hay que abrir el capó. Otro aspecto que distingue a los 2 caballos más antiguos de los más modernos es el tema del capó. Y es que concretamente en este capó tenemos un capó con 5 nervios bien distinguidos, pero los primeros 2 caballos tenían este otro capó. Además de ello, otra diferencia es la aleta, y es que si nos fijamos, aquí hay una pequeña hendidura, la cual sirve para refrigerar el motor, y esta aleta, en las versiones originales, en vez de tener esta hendidura, tenía unas rejillas de ventilación. Si subimos un poco, aquí podemos ver el pitorrillo para tirar el agua a la luneta delantera. La luneta delantera, como veis, está completamente plana, el cristal plano más barato y más fácil de fabricar, al igual que los cristales laterales, que también son completamente planos. Esta luneta es acompañada por 2 limpiaparabrisas y debajo de esta luneta encontramos este pequeño compartimento, el cual hace de aire acondicionado, concretamente condicionado por el clima exterior, porque este coche no tiene aire acondicionado, como es obvio. Esta pequeña compuerta se abre y se cierra para refrigerar la cabina interior. Metiéndonos con el lateral del coche, hay que destacar el volumen de las aletas. La aleta delantera tiene un volumen enorme, precioso, que no acompaña con el neumático tan pequeñín que encontramos en estos coches. Neumáticos pequeños para compensar el déficit de potencia y también para así mejorar los consumos. El neumático de este coche es un 135 en 15 pulgadas. Y como veis, la aleta delantera está acompañada por ese guardabarros y la aleta trasera está completamente carenada y también acompañada por un guardabarros de Citroën. Otro matiz distintivo de los 2 caballos es que las primeras versiones tenían puertas suicidas, es decir, esta puerta se abre como las contemporáneas. Pero las versiones anteriores se abrían al revés, es decir, tenían el picaporte en la parte delantera y se abrían hacia atrás. Y bueno, hablando de la puerta, tengo que decir que este coche trae solo un retrovisor en el lado izquierdo y que también, para ser más económico a la hora de fabricar este coche, no tenemos elevalunas que se bajan y se suben como tenemos en los coches actuales, sino que tenemos un elevalunas que funciona de esta manera. Subimos la luna, para soltar la luna damos esta pestañita y sale. La verdad es que es un sistema muy efectivo y muy barato. Como veis, en la parte trasera no hay opción de bajar y subir la ventanilla. Y otro detalle a comentar es que este coche incorpora una luneta trasera en el pilar C, como estáis viendo, aunque esto no era así en todos los 2 caballos. De hecho, muchos 2 caballos tenían aquí un intermitente lateral muy distintivo. Y es que sí, el no bajar las ventanillas es una pega, pero al fin y al cabo, ¿para qué necesitamos bajar las ventanillas cuando tenemos un techo solar, por así decirlo, un techo completamente descapotado en la parte superior? Y es que, como veis, el techo es completamente de lona y es enrollable, hasta el punto de que la luneta trasera, siendo de cristal, también está acompañada por esta lona. Un matiz que sí que me gustaría comentar es que, como veis, este 2 caballos tiene un maletero, el cual es de metal. Se abre así. De hecho, en este maletero tenemos una palanquita para que se sujete completamente solo, y la verdad es que es un coche bastante espacioso teniendo en cuenta lo pequeñín que es. Y aquí la curiosidad es que no todos los coches tenían un maletero de metal, sino que muchos 2 caballos también tenían esta parte de lona estirada hasta el fondo y el maletero también era de lona, para que me entendáis. Como curiosidad hay que decir que este coche es de Vigo, Pontevedra, y si no me equivoco, todos los 2 caballos que salían de esa fábrica tenían el maletero de metal. Ninguno era de lona, esos eran los franceses, si no me equivoco. Y ya por último, cuando abrimos el maletero, vemos el maletero de este coche, un maletero bastante espacioso para el coche que es y para ser tan pequeñito,
¿Qué hay que decir de este maletero? Que tenemos unos asientos en la parte trasera que no son reclinables, así que no les podemos tumbar para tener más maletero. Eso solo salía en algunas versiones francesas. Ahora el coche lo estáis viendo sin el suelo. Tenemos la rueda de repuesto, el gato y algunas cosillas de la época. Un maletero austero, completamente expuesto, sin tapizar, con el objetivo de abaratar costes. Y bueno, antes de meterme con la parte trasera, me gustaría decir que en este coche también tenemos el manual original del coche y algunos catálogos. Catálogos, por ejemplo, este que está en portugués con piezas de repuesto para este coche, un catálogo del año 95, y este otro catálogo del año 96, el cual está en francés con repuestos para este coche. Y aquí también tenemos el manual, porque en esta época los propios propietarios eran quienes se encargaban de hacer el mantenimiento y de arreglar el coche en muchas ocasiones. Y bueno, tenemos un manual que nos comenta las llaves que podíamos encontrar, también tenemos fotos con el volante de un radio y con el volante de 2 radios, un manual que nos enseña cómo funciona la capota del coche, cómo utilizar el gato. Y ya comentado el exterior, vamos a meternos dentro del 2 caballos. Y lo primero que nos llama la atención nada más entramos en el coche es el panel de la puerta, un panel súper fino, muy ligero y muy sencillo. ¿Sencillo por qué? Porque bueno, no encontramos ningún tipo de bordado, ningún tipo de bolsito para guardar cosas, simplemente es negro en un plástico polipiel. Y de hecho es tan sencillo que el mecanismo para abrir el coche es esta palanquita que tenemos aquí. Y bueno, antes de entrar en el coche también me gustaría decir que los asientos que estáis viendo aquí con este tapizado no son los originales, sino que lo que estáis viendo aquí son unas fundas que sí que son originales de la Citroën para este modelo en concreto, pero estas fundas simplemente están tapando al tapizado original del coche. Ahora sí, ya una vez metidos en el coche, os tengo que decir que es un coche muy sencillito, muy barato. Era un coche ideado para el pueblo, para que lo pudiese comprar cualquier persona, y abarataban en todo. Empezando por el salpicadero, pues como veis no tenemos salpicadero, como quien dice, tampoco tenemos una guantera con puerta, y es un coche que buscaba solucionar los problemas de la forma más barata posible. Por ejemplo, si queremos aire en este coche no tenemos los típicos aireadores, sino que tenemos esta ruletita en la parte inferior. Y esta ruletita en la parte inferior, cuando la accionamos, lo que hace es abrir un compartimento en la parte exterior del coche para que entre el aire de afuera adentro. Además de esta ruletita, tenemos aquí el aire frío o caliente, el cual se acciona con esta palanca muy sencillota. Aquí tenemos el pomo para la caja de cambios. Aquí tenemos el freno de mano, el cual se acciona con este botón, de esta manera tan sencilla. ¿Qué peculiaridades hay que decir de esta unidad? Pues primero de todo, esta unidad no es de las primeras, de forma que tenemos un volante de goma y muy grande. Muy grande, ¿por qué? Porque este coche obviamente no tiene dirección asistida, así que el ser más grande facilita el poder hacer fuerza en el volante. Y también digo que es de goma, porque no todos los volantes del 2 caballos eran de goma. De hecho, los primeros eran de metal, de manera que cuando era verano nos quemamos las manos y en invierno nos las quedábamos heladas. Así que en este caso, una mejora respecto a los anteriores 2 caballos. Aparte de esto, otro aspecto que nos da un toque de modernidad en este vehículo es el tema del velocímetro. Y es que los primeros 2 caballos no tenían este cuadro en el cual tenemos la gasolina, el voltímetro y el velocímetro, sino que teníamos todavía menos información. Y ya comentado eso, ¿qué más os tengo que decir? Que bueno, este coche, aunque lo estéis viendo con radio, originalmente este coche no traía radio y esta fue instalada por el propietario en el año 90. Y es que estos coches de origen no traían radio. Una cosa que me ha gustado bastante en este coche es el tema de los pedales y su disposición. Y es que tenemos una columna completamente expuesta, como veis, muy finita, y tenemos el pedal de freno, el del embrague y el del acelerador. Y la verdad es que están bastante bien colocados y relativamente simétricos al asiento del conductor. Y esto lo digo porque en muchos coches antiguos de esta época, los pedales, debido a la complejidad y lo que había en esa época, se encontraban de esta manera, orientados hacia el centro o el asiento un poco simétrico. Y la verdad es que en este coche no tenemos ese problema tan acentuado, está todo bastante centrado con el conductor. Los mandos que encontramos en el volante son muy sencillos, aquí tenemos el claxon, aquí tenemos el intermitente hacia la izquierda o hacia la derecha. Este botón sirve para comprobar el voltaje de la batería y este para accionar el limpiaparabrisas. Y bueno, para abrir las ventanas del conductor y del copiloto simplemente soltamos esta pestañita y hacemos fuerza hasta aquí. De hecho, como punto positivo es que este coche, a pesar de ser tan estrecho, el espacio está muy bien aprovechado y pueden ir 2 personas atrás sin ningún tipo de problema. Y como ya os digo, el coche era muy austero, muy sencillito, no encontramos ningún bolso por aquí, ningún bolso en los paneles. De hecho, para abrir la puerta en ese coche tenemos que accionar una palanca que hay por aquí debajo,
El coche en origen venía tapizado con una telilla, la cual no ha tenido muy buen pasar por el tiempo, y en la parte trasera se ingeniaban algún mecanismo para poder guardar algo, y en este caso utilizaban una lona, la cual tiene un poquito de profundidad aquí, y esto se utilizaba para almacenar pequeñas cosas. Y bueno, después de enseñaros cómo es este coche por dentro y por fuera, tocaba probarlo. Así que ahora os voy a comentar cuáles han sido mis impresiones conduciendo este coche. Y lo primero que os tengo que decir es que este coche lo he estado probando con 2 pasajeros, así que estaba bastante llenete de carga. Y a pesar de esto, el coche me ha sorprendido, porque incluso con 3 personas dentro del coche, el coche se movía muy bien. Aunque eso sí, tenemos que decir que esta es la versión 6CT, el 2 caballos más potente que podíamos encontrar, concretamente con 29 caballos. Así que no sé deciros cómo serán los 2 caballos un poco más antiguos con 18 o 12 caballos. Esos caballos puede que ya tuvieran algo más de problema para moverse con más personas, pero este concretamente iba muy bien. Aparte de eso, ¿qué más tengo que decir? El tema del cambio de marchas, el pomo lo mandabas hacia adelante o hacia atrás, y la verdad es que las marchas se engranaban sin ningún tipo de problema, era muy sencillo de conducir a pesar de la edad que tiene, así que en este sentido el tacto de la caja de cambios me ha gustado mucho. Y bueno, sobre la suspensión, ¿qué tengo que decir? También una suspensión que va genial, la típica suspensión famosísima del 2 caballos que se balancea montón, pero nunca vuelca. El coche por los badenes va increíble, los traga sin ningún tipo de problema, bastante mejor incluso que los Mercedes de primera marca que tenemos a día de hoy, por surrealista que os pueda parecer. Y es que aquí os quiero hacer un matiz, este coche monta suspensión independiente en el eje trasero y delantero, y además van conectadas las suspensiones delante con las de atrás. Un sistema súper complejo, eficaz, cómodo y hace que el coche funcione genial. Y la gracia es que los coches a día de hoy no utilizan suspensión independiente en el eje delantero y en el eje trasero, salvo en contadas excepciones, y esto se debe a motivos económicos, dado que optan por suspensiones que son más baratas aunque no sean tan buenas. Pero Citroën, ya hace más de 70 años, decidió montar suspensiones buenas tanto en el eje delantero como en el eje trasero para marcar la diferencia, y de hecho gracias a esto consiguieron un coche estable, cómodo y apto para ir por el campo y por la carretera. Y ya os digo, conduciendo este coche seguramente lo que más me ha sorprendido es la facilidad que tiene para ser conducido y ser llevado por cualquier persona. Obviamente es carburación y no tiene dirección asistida, pero aún así es un coche sencillito, yo os lo aseguro. Y aparte de esto, otra cosa que también me ha gustado de este coche es el tema del techo. Y es que lo podemos llevar completamente encapotado, completamente descapotado, y también podemos utilizar una manera, que es la que estáis viendo aquí, que es como si tuviésemos un techo solar. Y esta posición, la principal ventaja que tiene es que si se pone a llover en un momento concreto, podemos recogerlo en un instante, y bueno, así encapotamos el techo rápidamente, de forma que tenemos 3 posiciones para el techo. Así que bueno, a modo de conclusión, ¿qué os puedo decir del 2 caballos? Sinceramente me ha parecido uno de los coches clásicos que más me han gustado. Me ha parecido un coche con una calidad de construcción bastante buena, a pesar de ser un coche francés con tantos años. Tiene detalles muy interesantes, mecanismos muy sencillos a la hora de ser reparados. También otra ventaja de este coche es que tenemos un montón de comunidad y montones de recambios que podemos conseguir a día de hoy. Así que a tema de comprar un clásico, sinceramente este coche me parece una buena idea, dado que es un coche pintón, un coche popular que a todo el mundo le gusta, y también me parece que es un clásico con una reventa relativamente fácil, porque a diferencia de otros clásicos que son más de nicho, como por ejemplo el Morris Minor que grabé o el Simca 8, que son coches más concretos, el 2 caballos es un coche que todo el mundo conoce y que seguramente mucha gente quiera comprar. Pero al fin y al cabo, esta es mi opinión, y quiero saber cuál es la tuya. Así que para ello, coméntame aquí abajo. ¿Qué te ha parecido los caballos? ¿Conocías este modelo? ¿Lo has tenido? ¿Lo ha tenido algún familiar? Leeré vuestros comentarios. Y ya por último decirte que si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte futuros vídeos. Y también comentarte que puedes seguirme en Instagram para no perderte otras noticias y ver otro punto de vista que no subo en los vídeos. Así que dicho eso, eso fue todo. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo, hasta luego. Y por cierto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal. Tengo muchísimos más vídeos relacionados con el mundo del motor, enseñando coches y más que se van a venir. Así que nada, sígueme en Instagram, activa las notificaciones y no te pierdas los futuros vídeos. Y otra cosa más, mientras te dejo estos vídeos en pantalla por si quieres ver algún otro, ¿tienes un coche interesante y te apetecería hacerle un vídeo? Escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción de este vídeo encontrarás más detalles sobre qué poner en el correo.